nos acompaña Carlos López Fernández, decano de Geología de la Facultad de la Universidad de Oviedo. Carlos, bienvenido. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a vosotros por llamarme y encantado de estar aquí. Bueno, las últimas semanas ha estado muy en boga en todos los medios de comunicación a raíz de lo que ha sido el terremoto de Venezuela el día 24 de junio, que bueno, saltó a todos los medios y la gente pues empezó a interesarse mucho sobre lo que son los seísmos, los terremotos. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué es un terremoto o qué es un seísmo y en qué consiste? Pues es sencilla la respuesta, a ver si consigo explicarlo bien. Un terremoto simplemente es una rotura muy brusca de la superficie terrestre, de la corteza terrestre, Ujú. que se produce por una acumulación de esfuerzos, ¿no? Las rocas están sometidas a esfuerzos y llega un momento en que no soportan más, se rompen y bruscamente liberan un montón de energía, parte en forma de calor y parte en forma de ondas sísmicas, que son las que sentimos nosotros cuando hay un terremoto, que son las que hacen vibrar los edificios. Por poner un ejemplo, Ujú. es como si tenemos una rama seca de un árbol, Sí. la intentamos doblar y llega un momento en que la rama se rompe y la vibración de la rotura nos llega a las manos. Más o menos eso Eso viene es a ser un terremoto. un terremoto. Es lo mismo, ¿no? Terremoto que seísmo, Es exactamente lo mismo. indistintamente. Sismo, terremotos, es lo mismo. Ujú. Y en Venezuela, exactamente, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, Venezuela está en un contexto donde se pueden dar terremotos que llamamos nosotros destructores, es decir, de una magnitud superior a 7, como fue el caso de este doblete sísmico Ujú. que tuvimos hace pocas fechas en Venezuela, ¿no? Se dio una circunstancia de que se generaron dos terremotos de gran magnitud a la vez, que es algo no muy habitual, no es muy frecuente, pero puede suceder, de ahí la palabra doblete sísmico, Sí. que quiere decir dos terremotos de similar magnitud, que se dio por el movimiento que hay entre dos fallas, perdón, entre dos placas tectónicas, que movieron dos fallas a la vez, si el movimiento se produjo una rotura en dos fallas simultáneamente a lo largo de dos grandes fracturas de Ujú. la corteza terrestre, y bueno, se produjo esa coincidencia de moverse dos fallas a la vez y provocar los daños que lamentablemente todos conocemos. Porque la manera en la que un terremoto afecta a lo que es la superficie, ¿de qué depende? Del tipo de material en el que están construidos los edificios, de la cercanía que pueda haber, porque dijeron que uno de ellos además fue como a poca profundidad, a Así. unos 10 kilómetros de la superficie terrestre. ¿Cómo funciona? Pues la cercanía, bueno, en los daños que produce un Ujú. terremoto, que es al final lo que todos nos quedamos con ello, Sí. influyen muchos factores, ¿no? Sobre todo los principales, que haya roca o que haya suelo. Eso es fundamental. Si los edificios están construidos sobre roca, se van a comportar de una manera muchísimo mejor a que si están sobre un suelo o una roca blanda. Ujú. Podríamos poner un ejemplo. Por ejemplo, Gijón está construido sobre rocas muy blandas sobre suelos. Sería un mal sitio en caso de terremoto. Eh, Otras ciudades, por ejemplo Ávila, se me viene a la cabeza, están construidas sobre rocas muy duras, muy competentes, se comportan bien. Luego la profundidad del terremoto es determinante, es, es muy, muy determinante a la hora de producir daños. Si el terremoto ocurre muy cerca de la superficie, se producen muchísimos más daños que si ocurre a mayor profundidad, por una razón muy sencilla. Si ocurre a profundidad, pongamos a 100 kilómetros de profundidad, la Sí. energía se disipa desde esos 100 kilómetros hasta la superficie. En cambio, si ocurre cerca de la superficie, te llega toda la energía. Sería algo así como si nos ponen un altavoz, un megáfono al lado de la oreja o lo Ujú. alejan, ¿no? Si nos lo ponen al lado de la oreja, no lo soportaremos la vibración, sino si lo alejamos, seguramente la vibración va a ser mucho más, o el sonido va a ser mucho más soportable. Por eso la influencia de la profundidad es decisiva, así como el tipo de roca sobre el que estén apoyados los edificios o las infraestructuras. Claro, porque la zona está donde ocurrió, principalmente pues, cerca de la capital, de la zona de La Guaira, por lo visto, pues el suelo, pues digamos que es más son como antiguos lagos, creo que una zona así más blanda y que Exacto. facilita lo que es la expansión de la vibración. Eso es. Las rocas blandas se comportan como una gelatina, ¿no? Que hace que los edificios se muevan, sí, como si tuviéramos una gelatina, esta que comemos, que está tan rica, bueno, pues Sí. eso, se mueven solidariamente con esa gelatina, ¿no? Esa energía está ahí como reverberando además en esas rocas blandas. Si es una roca si estuviera una roca muy dura, que no es el caso de donde ocurrió este terremoto de Venezuela, estos Ujú. terremotos de Venezuela, las rocas no se deforman, no se rompen de una manera tan
débil como hacen las rocas blandas, ¿no? Además, se da un fenómeno a veces, si tenemos esas rocas blandas, esa gelatina, Sí. rodeada por rocas más duras, se produce un efecto además de reverberación, ¿no? Es como si las rocas, como si las ondas sísmicas quedaran ahí atrapadas, reverberando, y entonces se prolonga la duración del terremoto y el desastre es aún mucho mayor, ¿no? Todos estos ingredientes se han dado en el caso de los terremotos de Venezuela, ¿no? Ha sido un cúmulo De de fatalidades. fatalidades, incluida, por supuesto, la deficiente construcción que tienen los edificios, que han mostrado los edificios en esta zona. Y luego la intensidad, hay mucha diferencia de, por ejemplo, tenemos relativamente reciente el caso de Lorca, que en el año 2005 creo que la intensidad fue aproximadamente de 5.1, 5.2 en la escala de Richter. Entonces, hay mucha diferencia de ese 5.1 a luego, por ejemplo, el caso de estos dos seísmos en Venezuela, que fueron entre 7,2 y 7,5. La diferencia es fácil de comprender. La escala que medimos el tamaño de los terremotos, la energía que liberan, Sí. es una escala logarítmica. Entonces, cada terremoto libera, por ejemplo, un terremoto de magnitud 6 libera 32 veces más energía que uno de magnitud 5. Ujú. Pero es que uno de una unidad superior, uno de 7, por ejemplo, como el de Venezuela, liberó 1000 veces más 1000 energía, veces más. 1000 veces más energía que el de Lorca, que el de 5.1 que tuvimos en España, que produjo muchos daños también, porque ocurrió Sí. cerca de la superficie. Cada 2 unidades, 1000 veces más energía, o sea, sí, mayor liberación de energía. Un terremoto de 7 es 1000 veces más energético que uno de 5. Es fácil de comprender también con un ejemplo, ¿no? Si encendemos pongamos que tenemos una bombilla de 1 vatio. Sí. Sería un terremoto de 5, por ejemplo. Ujú. ¿Cuántos vatios tendría una bombilla de un terremoto de magnitud 6? Pues tendría 32 vatios. Y una bombilla. 32 ya, 32 veces mayor. ¿Qué pasa en uno de magnitud 7? Tendríamos ya una bombilla de 1000 vatios. Hemos pasado de 1 vatio a 1000 vatios Ujú. con tan solo 2 puntos de magnitud. Y si multiplicamos por 32, 32.000 vatios tendría la siguiente bombilla, que sería la de magnitud 8. Así va la escala de los Porque terremotos. el máximo es 8, ¿no? No hay límite No hay superior. límite. No hay límite superior. La escala de magnitud con la que medimos los terremotos no tiene límite superior. Podría haber un terremoto de magnitud superior a 10. Lo que pasa que por el tamaño que tiene nuestro planeta, por el Ujú. tamaño que tienen las fracturas de la corteza terrestre, pues más allá de 9,4, 9,5, que fue aquel famoso terremoto de Sumatra, pues ya no hay tamaño en el Ujú. planeta seguramente para generar algo mayor. Y en el caso de la península ibérica, ¿dónde se sitúa la zona sísmica, digamos, más peligrosa de España? Pues la mayor concentración de terremotos que hay en la península ibérica, y muy de largo además, muy por encima de otras zonas, se produce en el sur, se produce en la zona oriental de Andalucía. Hay dos sitios especialmente críticos, ¿no? Ujú. Un par de zonas especialmente críticas, que son Granada, la provincia de Granada, la zona de Almería, Murcia, Alicante. Ujú. Toda esa parte oriental de Andalucía, Murcia y el sur de la Comunidad Valenciana son especialmente dadas a ocurrir terremotos, son muy frecuentes los terremotos, y en ellas se produjeron, por ejemplo, en Granada, en la provincia de Granada, se produjo un enorme terremoto en el siglo XIX, que se estima de magnitud 6,7 aproximadamente. Es un terremoto destructor, que Bastante. diremos que además produjo muchas víctimas y dañó Ujú. grandes áreas en Andalucía en aquel momento. Entonces, uno está situado en esa zona, en la zona de Alicante, bueno, por Sobre ejemplo, todo Granada, Granada. Almería, Murcia es la Ujú. zona más complicada en la Y península luego hay ibérica. otra zona que se extiende más hacia la zona de Málaga. Sí, también tenemos otras zonas de Andalucía, sur de Portugal. Ujú. Luego, en segundo lugar, en el ranking estarían los Pirineos, es una zona relativamente sísmica. Y Sí. la otra zona sería el sur de la Comunidad de Galicia, ¿no? Donde en el año 97, por ejemplo, tuvimos un terremoto de magnitud 5,3 aproximadamente en la población de Becerra. ¿Y qué papel tiene la placa africana con la placa ibérica en esta actividad? Es el motor de los terremotos. Las Ujú. placas, el movimiento de El las movimiento. placas es lo que genera la actividad sísmica, lo que genera los terremotos, ¿no? La Tierra es como un puzzle, ¿no? La superficie de la Tierra es como un puzzle. Ujú. Esas piezas del puzzle se llaman placas tectónicas. No están quietas, se mueven unas respecto de otras, ¿no? La península ibérica está ubicada en una placa enorme que se llama placa euroasiática, que está colisionando constantemente con la placa africana. Ujú.
Además, la península ibérica se comporta como una especie de microplaca ella en sí misma, casi un poco aislada del resto de del Eurasia. resto. Entonces, en esa zona de choque, precisamente, es algo como lo que ocurre en Venezuela, ¿no? Donde también chocan dos placas tectónicas. Ujú. Y en esa zona de choque es donde se concentran los terremotos y donde puede haber terremotos de carácter destructor. Eh, Actualmente, los estudios científicos nos indican que la placa tectónica africana se está moviendo hacia el norte unos 4 o 5 milímetros todos los años. Eso que, claro, a un ser humano le parece un movimiento muy Muy pequeño, pequeño. es un movimiento enorme. Entonces, hace que se generen muchísimos, que las rocas en este sector estén siendo sometidas a unos esfuerzos enormes, que se van aliviando de aquella manera con pequeños terremotos, pero nada quita que, bueno, es probable que antes o después haya un terremoto de magnitud importante Ujú. en Andalucía bueno, en el límite entre estas dos placas, que es básicamente la línea que cruza el estrecho de Gibraltar. Porque mencionabas antes que hubo uno bastante importante en el siglo XIX, pero ¿con qué frecuencia se suele producir? ¿Cada siglo? ¿Cada 150 años? ¿O Tenemos, esa frecuencia? tenemos poca estadística, ¿no? Tenemos poco conocimiento, tenemos cierto conocimiento, tenemos constancia de terremotos desde el siglo XIV, más o menos en Ujú. España, más o menos documentados, ¿no? El registro sísmico con aparatos es muy reducido, ¿no? Entonces, Sí. más o menos nos tenemos que guiar por registros históricos. ¿Alguna crónica medieval? Exacto. La historia nos dice que más o menos cada 125, cada 150 años toca un terremoto grande en la península ibérica. Ujú. El último grande fue este de Arenas de Rey, creo que fue en el año 1884, si no recuerdo mal. Eh, Tocaría otro Tocaría terremoto. entonces Lo que ahora pasa es uno. que tocaría por estadística, pero no, esto no es No algo es perfecto, no algo. es un reloj. Los terremotos no funcionan como un reloj y simplemente, bueno, pues es un periodo de recurrencia estimado, ¿no? No se sabe cuándo va a ocurrir, pero sí se sabe que cada ciento y pico años, pues en la península ibérica se da un terremoto importante, un Ujú. terremoto que se dice destructor, ¿no? Hubo otro antes que no tuvo el epicentro en la península ibérica, pero sí lo tuvo, bueno, lo tuvo en el borde de la península ibérica, al sur Ujú. del Cabo de San Vicente. Se llamó terremoto de Lisboa. No tuvo epicentro en Lisboa, sino que lo tuvo en el mar. Ese ocurrió en el año 1755, para que nos hagamos una idea. Y alcanzó una magnitud brutal de 8,5. Se habla entre 8, se estudió y más o menos se alude a un 8,5 o 9 de Es magnitud. una barbaridad. Es una auténtica barbaridad. Es uno de los mayores terremotos que ha habido en el planeta en la historia reciente, ¿no? Ujú. Eh, por lo tanto, la península ibérica, en su ámbito sur, está cercana a fuentes de terremotos importantes. Como también hubo, por ejemplo, en el norte de Argelia en el año 2004, hubo un terremoto importante que se sintió en el Mediterráneo porque le Sí. provocó un pequeño tsunami. Ujú. Estamos acostumbrados en la península ibérica a terremotos grandes y a daños humanos y materiales por culpa de terremotos y tsunamis. ¿Y cómo es la normativa antisísmica en España? Pues tenemos poca experiencia porque la memoria suele ser corta para este tipo de cuestiones, ¿no? Los terremotos ocurren cada mucho tiempo, lo que hace que nos olvidemos de que están ahí, ¿no? Hoy en día más que las noticias se comen unas a otras, Ujú. pues todavía en mayor medida. Pues en España tenemos normativa, la primera norma sismorresistente seria data Sí. del año 1994. Luego en el año 2002, estaba yo precisamente haciendo la tesis doctoral sobre terremotos en el Ujú. noroeste de la península ibérica, se desarrolló la que está ahora mismo vigente, la norma de construcción sismorresistente, que está pensada para edificación. No tenemos más normativas hasta el año 2007, que se estrenó la de puentes. Actualmente seguimos rigiéndonos por esa norma del año 2002, que establece más o menos qué peligrosidad tiene cada uno de los municipios españoles, ¿no? Y luego hay una actualización reciente de la peligrosidad, es decir, más o menos de calcular con qué probabilidad podemos tener un terremoto en la península ibérica, que se publicó en el año 2015, aunque se elaboró entre los años 2012 y 2013. Ahora estamos trabajando con este tipo de normas y ahora Ujú. mismo se está trabajando en una revisión de la norma. Hay, de hecho, profesorado de la Universidad de Oviedo trabajando en la revisión de esta norma de construcción sismo resistente que hace falta ya que se actualice, que salga y que construyamos todavía un poquito mejor de lo que lo hacemos. Claro, porque digamos que el resto de Europa ya ha actualizado esa legislación y España, pues digamos que todavía necesita un pequeño impulso pues, para llegar a Así es. esa actualización. Es el Eurocódigo 8 y necesitamos acelerar un poco en este sentido. No es que construyamos mal en España, el problema es la cantidad de construcciones que hay previas a la normativa sismo resistente actual o la que habrá en el futuro, ¿no? Todo lo que está construido antes de los años 90 o de los años 2000
está fuera de normativa, no hay diseño sismo resistente, ¿no? Es políticamente incorrecto seguramente decirlo, pero ya lo vimos en Lorca hace pocos años con un pequeño terremoto que ocasionó grandes daños. Y la forma de construir hace que de haber un terremoto, pues bueno, los daños puedan ser importantes seguramente en el sur. Lo vimos en Lorca con cientos de edificaciones dañadas, Sí, miles de edificaciones dañadas. Eh, un terremoto pequeñito. El ámbito de los terremotos fue un terremoto pequeño. Y bueno, si se diera un terremoto de magnitud superior en Granada, Almería, etcétera, bueno, pues seguramente los daños serían importantes, ¿no? Y aparte que la población tampoco está especialmente adiestrada, ¿no? En nuestro país, ante la posibilidad de que ocurra un evento, precisamente por lo que contábamos antes, ¿no? Porque desde 1884 no hubo no un gran hubo, terremoto. Y el de Lorca, aunque ocurrió hace pocos años, ya se nos olvidó. claro, porque en el caso de que, por ejemplo, hubiera, Dios no lo quiera, un terremoto en Asturias, eh, ¿qué medidas tendría que tomar la población a pie de calle? Hay que salir de casa, hay que quedarse en casa. Hay un protocolo a nivel nacional que es similar al europeo, al americano, al Ujú, japonés, que nos dice que en caso de terremoto, si estamos en casa, esto es muy importante y lo contamos muchísimas veces en los colegios, que son los que mejor lo aprenden los ujú, niños. Hay que meterse, si estás en casa, lo que te mata es la caída, lo que te puede dañar, es la caída de objetos, que te caiga el falso techo, que te caiga una lámpara, que te caiga un armario, una estantería. Eso es lo que ujú. más daños te produce en primera instancia, ¿no? Sí. Entonces la lógica, el sentido común y lo que dice el protocolo es protegerte siempre la cabeza. Con ese mensaje nos deberíamos de callar. Meterte debajo de una mesa, debajo de una silla, debajo de una cama, debajo del quicio de la puerta, algo que proteja tu cabeza. Ujú. Esto es muy fácil decirlo, pero en caso de terremoto seguramente los nervios nos llevan a no reaccionar como tiene que ser por no estar excesivamente adiestrados, ¿no? ¿Qué pasa si estamos en la calle? Que es un sitio, la mayor, práctica totalidad de los fallecidos en el terremoto de Lorca se produjeron por no saber cómo comportarse ante la ocurrencia de un terremoto y se murieron por la caída de elementos de las fachadas de los edificios, ¿no? Ujú. Entonces, no hay que huir despavorido, hay que mantener la calma, pegarte mucho a la pared del edificio si te da tiempo, o alejarte mucho del edificio si te da tiempo. Ya digo, esto es muy fácil decirlo, pero un Claro. terremoto dura segundos, Ujú, ¿no? El terremoto de Lorca debió durar 4 segundos, con ujú, lo cual el margen de reacción es poco, ¿no? Pero si te arrimas a la pared, te pones en un portal, etcétera, mucha gente hubiera salvado su vida porque se caen cascotes de los edificios. Eso es ujú. lo que produce los daños, ¿no? Decimos siempre en este ámbito de la sismología que los terremotos no matan. Lo que matan son los edificios, ¿no? Claro. Lo que produce los daños, las víctimas mortales son Ujú. las edificaciones. ¿Qué pasa si estamos en Gijón en la playa? ¿Qué pasa si estamos en cualquier punto de costa y sentimos un terremoto? El protocolo dice que nos tenemos que ir de la playa, ¿no? Si estamos en la costa y sentimos un terremoto, tenemos que marcharnos urgentemente de la costa y subir a una altura equivalente a un tercer piso aproximadamente, porque Ujú. hay riesgo de tsunami. Puede haberlo o no, puede no haberlo, pero el protocolo y el sentido común dicen que nos tenemos que ir de la playa. Ujú. Y por último, si estamos en un sitio de asistencia masiva, un teatro, un cine, viendo un partido del Mundial, cualquier cosa de Cualquier este cosa. tipo, hay que quedarse en el sitio porque una estampida es más peligrosa que los daños que puede producir el terremoto y protegerte la cabeza. Quedarte en la silla, agacharte, cubrirte la cabeza con los brazos y esperar a que el terremoto pase. Importante, que también se dio en Venezuela, después de un gran terremoto que Ujú. hayamos sentido y que haya ocasionado daños, va a venir otro y otro y otro y otro. Van a venir réplicas que ya cogen a los edificios dañados, ¿vale? Y Claro. entonces se pueden producir aún muchos más daños. Hay que estar esperando por esos terremotos que van a venir. Mm. Y después de lo que nos has contado, eso que parte de la labor que tenéis vosotros no solamente es como investigadores, sino como personas, pues que en este caso formáis a la población, por ejemplo, por colegios, explicando pues cuáles son los riesgos sísmicos que puede haber en España. Después de todos estos años investigando y ayudando un poco a concienciar, a día de hoy, ¿crees que la población española es consciente del riesgo sísmico o no? Lamento decir que no, que rotundamente no. Lo digo con una sonrisa, no debería decirlo con una sonrisa, pero no, Ujú, no somos conscientes de dónde vivimos, no somos conscientes del peligro que puede darse en amplias zonas de España. ujú. Hay muy poca sensibilidad y repito, esto ocurre porque los terremotos ocurren cada demasiado tiempo, ¿no? Entonces se nos olvida que ese riesgo está ahí. No es lo mismo que una tormenta, que una marejada, no sé, que otro tipo de bueno, vientos fuertes Ujú. que son mucho más frecuentes o que lluvias intensas, ¿no? Los terremotos se olvidan muy rápido
Construir sismo resistentemente cuesta dinero, es mucho más caro y educar en los colegios pues también resulta ciertamente complicado cuando no tienes esa cultura de la sismoresistencia como si hay en Japón, Ujú. como si hay en Estados Unidos, como hay en tantos y tantos países, que hace que puedan vivir terremotos de magnitud 8 y no pasa absolutamente nada. ¿Y qué crees que es lo que falta? ¿Educación, Sí. investigación, a lo mejor también un poco de implicación de los poderes públicos en crear no solamente conciencia, sino pues que se aprueben esas medidas, que se actualicen los protocolos? ¿Qué es lo que hace falta? Fallamos todos, falla la Todo. educación, falla la administración, fallamos los ciudadanos. Hay que instaurar esa cultura de conocer el medio donde vives, que no es otra cosa que eso, es conocer el medio donde vives, saber que puede haber terremotos, igual que puede haber una dana, o igual que puede haber una marejada, o que puede haber una gran nevada. Ujú. Antes la gente conocía mejor el medio donde vivía, hoy en día lo conocemos menos y hace falta, bueno, investigación, por supuesto. En España hay muchísimos grupos trabajando en el ámbito de la investigación sísmica, aunque resulte relativamente desconocida, pero bueno, tenemos Ujú. un buen conocimiento del territorio, se sigue trabajando muchísimo en estudiar cómo son los terremotos, dónde se producen, etcétera. Pero falta la parte educativa. Para mí lo que más falla es la parte educativa y la cultura de la sismoresistencia en general, ¿no? Educar en los colegios, en los institutos, no vale con decirlo una vez al año como podemos hacer desde la Universidad de Oviedo Claro. en 100 institutos, no sirve de nada. Eso tiene que ser algo como los primeros auxilios, que tienes que entrenar muchísimo para que salga bien Ujú. cuando luego ocurra la desgracia, ¿no? Vimos ahora en el terremoto de Venezuela que fallecieron muchos españoles, ¿no? Hay que Sí. recordar en torno a una veintena. Hoy en día viajamos mucho, nos puede coger un terremoto en cualquier sitio. Podemos, en Sumatra, en Italia, en cualquier parte del mundo, podemos estar de viajes, de vacaciones, trabajando, lo que sea, Ujú. y nos puede coger un terremoto. Por lo tanto, nunca está de más saber cómo comportarse ante la ocurrencia de un movimiento sísmico. Sí, sí, ahora que mencionabas el caso de Sumatra, me estoy acordando de la película esta que hizo Bayona de lo imposible, Posible. que está basada en un matrimonio español Exacto. que se salvó, a pesar de que efectivamente cuando vino el tsunami se los llevó, creo que fue a todo el matrimonio, y la mayor parte de la gente que se salvó fue, como lo que dices tú, gente que se subió a los tejados, a los edificios a más de 3 plantas, y mucha gente que se quedó mirando en la playa, incluso gente que estaba dentro de la propia ciudad, dentro del propio resort, pues el tsunami se los llevó. Más de 300.000 personas fallecieron con ese tsunami, ¿no? Es Sí, sí, prácticamente como borrar del mapa la ciudad de Gijón entera sí, sí. en cuestión de segundos, en cuestión de minutos. ¿Cuánta gente se hubiera salvado si supieran, bueno, no era un sitio, es un sitio complicado Ujú. por su topografía, pero seguramente mucha gente, muchos turistas que se quedaron a grabar con la cámara cómo el mar se retiraba, ¿cuántos se hubieran salvado si hubieran subido a un segundo piso, si se Mm. hubieran comportado de otra manera, ¿no? Esa es una pregunta, una reflexión que hay que hacerse, ¿no? De cuántas vidas se pueden salvar si construimos bien, si educamos bien a la población, si nos preparamos para este riesgo, igual que nos preparamos para cualquier otro riesgo. Y si tuvierais que darle un mensaje a la sociedad en relación con lo que son los terremotos, todo el trabajo que vosotros realizáis, ¿qué le diríais? Te diría que es muchísimo mejor, se gasta muchísimo menos en prevenir que en Ujú. reconstruir. Si construimos bien, Ujú. como Japón, por ejemplo, como Estados Unidos, como México, hay muchísimos países que construyen francamente bien frente a terremotos. Y si nos educamos bien, conociendo, es muy sencillo, nos llevaría 5 minutos saber cómo hay que comportarse ante un terremoto. Si construimos bien, si nos educamos bien, Ujú. eh, no habría bueno, ni una milésima parte de las víctimas que se producen actualmente, ni se producirían tantísimos daños como se producen actualmente ante cualquier evento sísmico de cierta magnitud, ¿no? Esa es nuestra asignatura pendiente y ese es el mensaje. Investigar, prevenir y educar. Pues la verdad que Carlos ha sido muy, muy interesante y te voy a pedir 3 cosas. Bueno, vamos a hacer 3 cosas. La primera, te voy a dar las gracias porque la verdad que has respondido a todas las preguntas, que eran bastantes, sobre todo lo que tiene que ver con los seísmos, no solamente aquí en España, sino en todo el mundo. Lo segundo, tienes ahí el póster, que además es que lo vamos a jubilar contigo, porque esta es la entrevista número 25. Entonces vamos ya a cerrar la primera temporada y la cerramos contigo, Carlos. Un honor además tener aquí al decano de la Facultad de Geología. Y te voy a pasar el rotulador para que nada, eches ahí una firmita
y como siempre que pongas lo que tú quieras. Pues creo que voy a poner ese mensaje de la prevención, Perfecto, prevenir y educar. Me quedo con esos dos verbos muy bien. y daros las gracias a vosotros, no en mi nombre, sino en nombre de la Universidad de Oviedo. Gracias por darnos esta oportunidad y por hablar de lo que más me gusta, que es la actividad sísmica, a pesar de sus consecuencias. Pues nada, muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. pues nada, Carlos. Una vez más, muchísimas gracias por venir. Ha sido un placer. Y nosotros, sin más, nos despedimos aquí en Persona de Interés. Gracias.